El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre, una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. En el espacio de imágenes latentes, que originalmente estaba dedicado o destinado a hablar de pequeños patrimonios, a veces no tan pequeños, relacionados con la arquitectura, el arte, las artes visuales específicamente y el diseño, recibimos al arquitecto Roberto Lambagen. Bienvenido, Roberto. Buen día, Carlos. Hoy vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Por qué le habrá interesado en un grado tan alto el asunto del ornamento a un checo que se llama Adolf Loos, que había nacido en Brno en un momento de transición entre el siglo XIX y el siglo XX? ¿Verdad? El lugar donde había nacido, digamos, es en el borde moravo de lo que en aquella época era el Imperio Austrohúngaro. Era hijo de un cantero, o sea, de alguien que tenía una explotación, digamos, de piedra, y además trabajaba la piedra desde el punto de vista artístico. Había estudiado arquitectura 3 años en la ciudad alemana de Dresde, y después, no sé si una cosa tan común en aquella época, pero estuvo 3 años viviendo en Estados Unidos. Aparentemente por su interés, digamos, en conocer cómo era esa realidad del otro lado del Atlántico. Después recala de vuelta en Europa y se establece en Viena. Y bueno, y nuestra conversación de hoy es un texto que escribe hacia 1908, que se hizo popular más o menos 2 años después, que lo leyó varias veces, o sea, hizo como una especie de proclama. Es un texto, yo diría, intrincado, entreverado, y que se llama, traducido en español, Ornamento y Delito, y otros lo traducen como Ornamento y Crimen. Entonces yo quisiera detenerme, como para ir empezando a desbrozar esta conversación, en la etimología de la palabra ornamento. Ornamento viene del latín, es una palabra que en latín sería ornamentum, y que se puede entender de muchas maneras. Una manera de entenderla es el adorno. Y si uno busca adorno, ¿qué es adorno? Aquello que se pone para la hermosura o mejor aparecer de personas o cosas. Pero también hay otra acepción de adorno, cuando se dice vulgarmente que fulanito no hace su trabajo, entonces está de adorno en la oficina, ¿no? Y además, suena raro, la segunda idea que para mí me suena raro, es que conectó esto con el delito, ¿verdad? En alemán se llamó Ornament und Verbrechen, ¿verdad? Y si vas a la palabra delito, o crimen, como se ha traducido, ¿verdad? Ornamento y crimen, ornamento y delito, el delito tiene una doble acepción también. Aquello que quebranta la ley, o sea, que transgrede la ley, o algo que de alguna manera es visto como reprobable a través de un juicio moral, por ejemplo. Bueno, y para cerrar esta primera parte de la conversación, o esta introducción, hay un libro interesante que se editó, más bien se reeditó en inglés, de un libro en alemán, que fue su última compañera, porque tuvo varias peripecias amorosas este señor. Su última esposa, que era una veinteañera y él tenía 60 y pico de años, que se llama Clara Beck, ¿verdad? Escribió un libro que no está traducido en español, está originalmente en alemán y después se tradujo en el inglés y se publica este año, The Private Adolf Loos, o sea, sería algo así como La vida privada de Adolf Loos. Y bueno, y el editor, que es un tal Carrie Patterson, dice una cosa bien interesante cerrando la introducción al libro. Loos centró su atención en revolucionar las prácticas de construcción, valorizando al artesano y al obrero, y oponiéndose a la ornamentación derrochadora de la secesión vienesa, y objetando, en voz alta, yo diría gritando, la mezcla de arte y artesanía, que en aquella época estaba personificada, dice este Patterson, en sus archienemigos, que eran Koloman Moser y Joseph Hoffmann, que nada más ni nada menos eran los que llevaban adelante los Wiener Werkstätte, que en castellano, en idioma español, se llaman los talleres vieneses, ¿verdad?
Pero bueno, ¿cuál es su valoración posterior? Termina diciendo Patterson en esta parte de la introducción. Es que pasa a ser un pionero en el uso de los materiales, ¿verdad? Por su sencillez y belleza. Entonces, bueno, yo me preguntaría, retomándolo del principio, ¿cuáles son los problemas digamos, del ornamento que tanta energía le dedicó al principio, digamos, del siglo XX? ¿Qué te parece el tema? Buenísimo, me parece muy interesante porque digamos que ponele en los años 60, seguramente en los 70, el tema de que había un cierto mal gusto en el adorno, había entrado en la cultura popular y había una especie de visión quizá caricaturesca o simplificada de que era mejor algo de líneas limpias, sin ornamento, que algo con algún adorno. Y aparte la palabra tiene unas connotaciones que verdaderamente tienen que ver en alguna derivación con el delito. Fíjate que ornar da origen a ornamento y da origen a adorno. Adorno quiere decir ese ornamento que está agregado o que está al lado. Y una palabra muy interesante, que es efectivamente una figura delictiva, es soborno. Soborno quiere decir un adorno que se da por abajo, que se coloca fuera de la vista. Bueno, una cosa como para abonar a la idea de crimen o delito del adorno que propuso Loos. Sí, en aquella época, digamos, estamos en que el epicentro quizás digamos, del mapa de Europa estaba en una tensión entre, de alguna manera, por algo me parece que está esta historia de la secesión vienesa, entre el Art Nouveau parisino y la secesión como capital del Imperio Austrohúngaro. Entonces eran como los dos grandes polos. La Viena a fin de siglo, bueno, se ha tomado de muchísimos lados. Pensemos que es la época de Freud, por ejemplo. Pensemos que es la época, digamos, de cierta, digamos, auge de la música. Hay un libro muy lindo de Stefan Zweig que habla justamente de esa época, de ese fin de siglo vienés, ¿no? Y digamos, de cómo de alguna manera pasaban muchas cosas por ahí. Y bueno, y digamos, este checo, ¿no? Hoy diríamos, integrado en esa lógica austrohúngara, siente como una lucha personal este asunto de la ornamentación. Porque fíjate que en esta explicación que hace Karin Patterson, es bien interesante que llame sus archienemigos. Es como si fuera, digamos, una cruzada contra esa otra corriente del Art Nouveau que se estaba dando en Viena, que era la secesión. Y el tema del exceso es un tema bien interesante, porque Loos toda su vida, que además es muy contradictorio en sus planteos, y tiene una especie que yo diría como de terrorismo verbal, porque le encanta poner, era inseparable de que tuviese un tratamiento, diríamos, hoy ornamental. La idea del ornamento es como separar algo que es como, digamos, lo que da la razón de ser, en este caso, en el ejemplo de la columna, que es un elemento portante para que cierta parte del edificio apoye algo o no se caiga, con otra cuestión que sería, digamos, como un añadido, que además en los griegos la colocaban más allá de que en las columnas tenían tratamientos superficiales, o sea, tenían como un tallado, estaban pintadas en el capitel, en la parte de arriba de la columna, o sea, en la terminación de la columna. Y ahí viene esa idea también de los estilos, ¿no? El estilo dórico, ¿no? Como más geometrizado, y el estilo jónico con esas formas curvilíneas, las volutas. Entonces, para los griegos era como una unidad. Y esta mirada de separar algo entre necesario e innecesario, yo creo que atraviesa un tema que hemos hablado muchas veces en estas columnas, que es el problema de la industria. O sea, la industria coloca digamos, al siglo XIX en aquella necesidad de poner la energía en lo importante. Entonces, la importancia está en lo productivo. Y entonces, como dice Loos, para comer en un plato no es necesario que el plato esté adornado. ¿Me explico? Porque ¿cuál es la función básica, pragmática? Y bueno, como el apoyo o digamos la preparación en la mesa, el emplatado, como se dice hoy,
del alimento. Entonces, que el plato tenga más o menos floripondios no cambia la función básica que es la alimentación. Dice, en esa mirada es como radicalmente pragmática, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se entiende un poco esa lógica losiana, ¿no? Tan dura. Y como bien decís vos, eso en estas piruetas de la evolución posterior, hoy volvemos a valorar el ornamento, porque Loss cuando empieza ornamento y delito, ¿qué es lo que condena? Él dice que se ornamenta o es, digamos, una suerte de criminal, porque los tatuados son los criminales o los papúas, ¿no? Él coloca a los papúas, es terrible eso, ¿no? Los papúas, en aquella mirada de fin de siglo que eran las tribus indígenas, digamos, los primitivos y los civilizados eran los occidentales, y entonces Occidente, y sobre todo el centro europeo, ha valorado esa terminación superficial, que es lo cutáneo, que no necesita ningún ornamento, no necesita un tatuaje, ¿verdad? Entonces, digamos, o es un degenerado, como dice él, o es un delincuente, o digamos, le pasa algo. Entonces, utiliza esas metáforas para incentivar la pérdida del ornamento. Y el otro gran argumento que utiliza es el económico, que eso es muy duro también, si vos lo pensás, porque está planteando una suerte yo diría hasta de sensibilidad social, porque dice, al que ornamenta, o sea, al que le coloca un trabajo agregado, vamos a seguir con el ejemplo de la cerámica, ¿quién se lo va a pagar? Porque en el mercado cotiza, ¿verdad?, como un producto en el cual tiene una cierta valoración. Entonces quizás el plato realizado por una máquina, digamos, o una suerte de trabajo, digamos, mecánico, optimiza el tiempo y entonces este otro valor, cuando llega al mercado, no va a ser pago por nadie. Entonces es terrible, porque de alguna manera está, yo diría que poniéndole como una sentencia a ese valor del trabajo manual. Bueno, estas dos cosas son justamente las que un siglo después están casi totalmente revertidas, ¿no? Porque ahora, fíjate que si lo traemos hoy en día y ve la gente tatuada, no sé, le produce una especie de conmoción. Y si ve la cantidad de productos ornamentados que nosotros valoramos, le produce la segunda conmoción, ¿no? De alguna manera me parece que Loss, aunque sin proponérselo, estaba defendiendo al industrial que con sus máquinas encontraba más fácil producir objetos seriados con curvas simples o con líneas rectas, exentos de adornos orgánicos y con volutas. Eso creo que ha cambiado. La tecnología permite ahora que se produzca cualquier forma que uno diseña a partir de una computadora y luego las cortadoras o las matriceras automáticas o las impresoras 3D realizan de manera seriada cualquier forma que era impensable que se realizara hace 100 años, digamos. Y bueno, y el otro tema que lo inquieta, ¿verdad? Y por el cual él tiene como una actitud, como una especie de profeta, eso es muy también, digamos, él en un momento lo atribuye a la sordera, ¿no? Como que él tenía un problema, digamos, de sordera, como de no escuchar. Es interesante, ¿no? Como coloca esa debilidad acústica o hipoacústica para justificar, ¿no? Entonces, fíjate que en Ornamento y Delito dice, que quizás para mí sea lo más, en el texto, ¿no?, lo más interesante: descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo, como si él fuera el emisario, ¿verdad?, de esa especie de epifanía de revelación que tiene. La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento. ¿Pero de qué? Del objeto usual. Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo, con lo que alegrarse, pero no me lo ha agradecido. Se pusieron tristes y su ánimo decayó. Eso se lo dedica, como dice este Carrer, a sus archienemigos. O sea, porque justamente el Art Nouveau vienés había pretendido hacer una especie de ornamento, por decirlo, contemporáneo a esa época. Y bueno, Loss de alguna manera le dice, bueno, chicos, no busquen más por el ornamento, no va por ahí la cosa, va justamente por ese despojamiento. Y es muy interesante que lo dice del objeto usual, ¿no? Porque yo creo que acá está reivindicando esa cuestión digamos, en esa convivencia que nosotros tenemos con el mundo de una cantidad, digamos, de necesidades materiales que nos rodean. También Loss era un fino observador de la realidad, tiene hasta en
en parte de sus escritos que están recopilados. Se ha editado varias veces los libros de él, que en realidad son como artículos distintos. Digamos, tiene un pensamiento que de alguna manera podríamos decir que es como espasmódico, no hay un desarrollo, digamos, un continuo del asunto. Habla del tema, por ejemplo, de la moda, ¿no? Y de la moda femenina, y es muy sutil sus observaciones sobre cuáles son las texturas adecuadas para una cosa y la otra. Entonces, por ejemplo, habla justamente del ornato, digamos, de las indumentarias, de las sedas y demás, de determinadas texturas acordes a los dignatarios, y por qué la humanidad ha ido en ese lado. Por ejemplo, también habla del tema del pantalón, porque el pantalón se desarrolla a partir que la mujer empieza a andar en bicicleta y demás. Es bien interesante, o sea, es un sutil, digamos, o atento observador de la realidad. Diríamos que es como un precursor de los estudios culturales, ¿no? Una cosa así. Los trabajó como arquitecto. ¿Y era un buen arquitecto? Pienso que sí, pienso que era un gran arquitecto, ¿no? Porque ese es un detalle, me parece. Creo que, digo, uno puede elaborar un discurso y decir un montón de cosas, pero es distinto si lo que dice está de alguna manera apoyado en una experiencia y en una serie de obras valiosas que permiten como contrastar la realidad o la verdad del discurso. No, tiene muchísimas cosas, sí, ya hablamos de él en una, que digamos que es el American Bar, por ejemplo. Es un espacio muy chico en Viena, digamos. Después tiene una cantidad como traducen los libros españoles, de pisos, no, o sea, de apartamentos. Él se dedica a trabajar mucho en los interiores, y en los interiores coloca mucho de este asunto de los materiales. Por ejemplo, capaz que vendría por el lado de su padre, tiene una fina sensibilidad para las texturas pétreas, ¿no? Para el veteado, digamos, de cómo combina las grandes paños de piedra con el tema de la madera, también con el tema, elige muy bien, cuida hasta las alfombras, coloca mobiliarios muy eclécticamente, o sea, no era ningún, digamos, tonto, ¿no? Sabe muy bien y cuida muy bien todo ese refinamiento, ¿no? Bien, Roberto, te invito a que hagamos una pausa y a que sigamos después de un par de minutos charlando sobre Adolf Loos y su condena al ornamento. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambhagen hablando de aquel arquitecto de origen checo que trabajó en Viena sobre todo y que lanzó hace 110 o 115 años aquella línea propagandística Ornamento y Delito, un título de un ensayo que de alguna manera estaba condenando a los adornos de los objetos de uso, sobre todo, pero también de la arquitectura, como crímenes contra, bueno, no sabemos bien contra qué. Bueno, a mí lo que me interesa ahora sería abordar el tema de por qué, digamos, Loos se preocupó tanto por el famoso asunto del adorno, porque en realidad todo esto son metáforas, esto del crimen y demás, para insistir en lo no ornamentado, ¿no? Y, digamos, tampoco me interesa tuvo, ¿no? Pero ¿por qué alguien tan inquieto, verdad, que había viajado a Estados Unidos, que se supone que digamos, conoció, digamos, estuvo en las principales ciudades de Estados Unidos, que conoce, digamos, esta tensión entre una Europa fin de siglo que tiene como ese refinamiento? Pues yo creo que el Art Nouveau va por un lado de esos productos refinados, cuidados, que trata, digamos, de rescatar aquello que la industria como que había arrasado, sentía la cierta clase educada, que sobre todo eran arquitectos y demás, que había que lograr no perder aquella calidad del producto, como que la industria hacía cosas, digamos, como dijo William Morris una vez, feas y baratas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las cosas sean industriales,
pero no pierdan esa calidad, ese valor que va más allá de lo cuantitativo. Entonces yo creo que una de las alternativas fue esto de los talleres vieneses, que parece que odia tanto los. Pero ¿qué era la actitud de los talleres vieneses? Era, de alguna manera, rescatar aquel, digamos, aquella cultura que estaba en el artesanado, que de alguna manera no tenía por qué ser arrasada por la máquina, ¿verdad? Entonces, lo que trata es, yo creo que de volver a esa sensibilidad que nos permite rescatar eso, ¿verdad? Fíjense, yo ahora les voy a leer un pedacito de otro texto, que es del año 1908, que es de la misma época que escribe esto, que se llama Cerámica, ¿verdad? Y dice, la gente de la cultura contemporánea prefiere que sus utensilios, se refiere a las cosas de la vida cotidiana, de vidrio, loza, mayólica y loza, ¿verdad? No estén decoradas. Por razón, le complace prescindir de los lemas del mundo antiguo o de la decoración a rubó. Yo creo que acá está el asunto la clave de su especie esta de cruzada anti-ornamento. O sea, poder lograr un equilibrio entre, bueno, está este asunto de la industria, pero no nos vayamos para el otro lado y tratemos de rescatar el adorno a toda costa, ¿verdad? Por supuesto, sigue diciendo, existen formas de tratar el vaso para que muestre el color de la bebida en su máxima expresión, ¿verdad? La misma agua puede verse rancia u opaca en un vaso y fresca como si hubiera salido recién del manantial. Bueno, eso se puede lograr mediante la calidad del material. Yo creo que ahí está esta fina sensibilidad de los, ¿no? Nos está diciendo, ¿cuál sería el atributo más importante? Bueno, es digamos, ese material, esa transparencia que permite apreciar el asunto, ¿verdad? Entonces, a la hora de comprar vasos, dice, que está dando como recomendaciones a los consumidores, ¿verdad? Uno tiene que elegir el mejor de aquello que le interesa, y no de los que están decorados para que parezcan, y acá donde, claro, viene con toda su maldad o su sarcasmo, sanguijuelas verdes nadando, ¿verdad? Para que uno se sienta atractivo por ello. Yo creo que esa es la postura, y él, el otro elemento que utiliza, el otro argumento, es la evolución. No nos olvidemos que estamos en plena mirada darwinista, que Darwin no fue el único, Darwin quizás fue el más fuerte que plantea esa concepción, digamos, de que vamos hacia una suerte de poder mirar en el tiempo un cambio, una mutación, que se conecta mucho también con la idea de progreso. No nos olvidemos que el siglo XIX, a través de la filosofía del positivismo, cree mucho en un avance a través de la ciencia, del conocimiento empírico, de las ciencias naturales. Entonces, luego yo creo que ahí se encuentran estas cuestiones para sostener, bueno, vamos hacia un estado mejor, hacia una situación, un estado en el sentido de un estadio mejor, un momento en el cual podemos apreciar los productos más allá de ese pegamento, de ese pegote que tiene, que es el ornamento. Creo que también en su discurso lo que hay es un rechazo a la hipocresía burguesa de la época. Esto era algo que tenía en común todo el movimiento de las vanguardias artísticas, ¿no? Y posteriormente todo el diseño de arquitectura y el diseño industrial, muy asociado con el racionalismo y con la Bauhaus, ¿no? De considerar que lo mejor era que los materiales y sus funciones se manifestaran abiertamente, que no se cubrieran algunos secretos constructivos y que no se colocaran aplicados superficialmente algunos efectos decorativos. Y bueno, y fíjate que acá, por eso estamos hablando un siglo después, de los. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera trascendido? Bueno, tuvo un éxito increíble este texto. Él se encargó de dar charlas, me imagino, se lo sabría casi de memoria, lo recitaría, ¿verdad? Lo leyó y dio conferencias en Berlín, algunos, digamos, por supuesto en Viena, estuvo en París, también conectó con la vanguardia artística, y obviamente tuvo una enorme influencia en esa mirada del despojamiento,
de una especie como de austeridad, como decís vos, para ir a lo que realmente importaba. O sea, él se siente justamente, yo creo que es como un desacierto, una hipocresía en esa mirada. Y por eso viene esa cuestión de esa censura moral, porque ahí es donde está el tema del delito. Yo creo que es esa transgresión a no poder ver, estar ciegos a ver lo que realmente importa. Y bueno, y después el contrapunto de esto es el siglo después. Yo creo que hoy, por ejemplo, siendo el tatuaje, el tatú, ¿no? Hoy sabemos otras cosas del tatuaje. El tatuaje tiene mucho que ver con la identidad. ¿Por qué, digamos, se tatuaban estas tribus que él considera, estos indígenas, que él considera con tanto desprecio? Y bueno, de alguna manera es un sentido de pertenencia y una manera también de simbolizar una cantidad de valores en esa superficie, digamos, que es la piel, ¿no? Digamos, que es como nuestra primera indumentaria, entre la exterioridad y la interioridad. Por supuesto que el tatuaje además está muy vinculado también con el maquillaje y demás, y no ha desaparecido nunca y nunca desaparecerá. Lo que ha venido son con distintas oleadas, ¿no? Tiene unas cosas bien interesantes el tatuaje, es un ornamento en el cual uno busca una forma no solo de diferenciarse, porque de alguna manera en las personas como que la superficie de la piel relativamente pareja, sino en lugar del cuerpo en el cual elegís el tatuaje, y qué momento elegiste el tatuaje, por qué querés, digamos, mantener el tatuaje, ¿no? Yo creo que lo que a Locke le preocupaba más son esos tatuajes indígenas, viste, que están prácticamente, por eso decía el ejemplo de esta chiquilina de Tinelli, que tiene, digamos, como toda la piel tatuada, ¿no? Que se tatúan hasta la cara, digamos, salvo los ojos no están tatuados, o sea, hay siempre como una cuestión ahí del exceso. Yo creo que Loss está siempre como en una actitud, digamos, de cuál es el límite adecuado, ¿no? Entre el tatuaje bueno y el tatuaje no tan bueno. Sí, a mí me da la impresión de que Loss usó el tema del tatuaje como una especie de arma arrojadiza, con ese desprecio que había por las poblaciones primitivas y con una defensa fuerte de la cultura europea. Lo que estaba tratando de hacer era asociar a las personas que tenían gusto por el ornamento y por el adorno aplicado con una cultura ignorante y bárbara. Claro, porque además yo creo que no es, acá también hay una suerte de reivindicación de una mirada muy centroeuropea, ¿no? Y que en ese momento con mucha fuerza se impone y que pretende tener una mirada hegemónica. Por eso hoy están políticamente incorrectas muchas de las cosas de Loss, ¿no? Bueno, y el otro tema que yo creo que reivindica Loss también, dentro de esta mirada, no la mirada de Loss arquitecto, es el valor de las artes aplicadas. Es un concepto que en estas latitudes yo creo que nos ha costado mucho, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que los anglosajones llaman las artes y oficios, los arts and crafts, que se origina en Inglaterra y tiene un gran desarrollo también en Estados Unidos. Pero la cultura latina y sobre todo la cultura española siempre vio el trabajo del oficio con una mirada muy despectiva. Y sin embargo, esta mirada sajona valora mucho la pintura, ¿verdad? Las grandes realizaciones, que están muy vinculadas también con un valor intelectual, y estas otras tradiciones que tienen que ver con la madera, con el tallado en la madera, con la pintura en cerámica, con la joyería, con el trabajo en vidrio, y que yo creo que es como el lado interesante del Art Nouveau. Quizás Loss no está en contra de eso, lo que está en contra es de esa especie como de barroquismo, como vos hablaste hoy al principio en la primera parte, de exceso, como too much, demasiado, intentamos solamente verlo del lado del adorno. Yo pienso, por ejemplo, en la cerámica del francés Gallet, ¿no? Émile Gallet, que a mí por lo menos es una de los mejores exponentes del Art Nouveau francés. Es como, está bien, se inspira en la naturaleza, digamos, en la fauna, pero, y la flora sobre todo, pero de alguna manera todo ese exceso, digamos, pasa a ser una cosa más otra, y al final está, digamos, es como el horror al vacío, ¿no? Está absolutamente cubierta, y trata de poner todo lo que puede, todos los recursos en una sola superficie. Bueno, eso es demasiado. Yo creo que va contra eso también Loss, ¿no? Una búsqueda de equilibrio, y por eso él rescata tanto
y para mí este es el concepto final fuerte que yo quisiera como cerrar, es el tema de la textura. Los materiales valen por esa, digamos, apariencia que es entre visual y que dan ganas de tocar, táctil, que tiene, ¿no? Y yo creo que el oso es un gran defensor de eso. Yo creo que ahí lo conecto con esa experiencia paterna que tiene de la piedra, porque es muy difícil engañar a la piedra, ¿no? La piedra es como es, ¿no? Tendrá colores, tendrá distinta pigmentación, tendrá distinta granulometría, pero fíjate la fascinación que producen hasta el día de hoy las piedras preciosas o las piedras de revestimiento, ¿no? Y bueno, los rescata ese valor del material en sí mismo, ¿no? No sé si vos compartís eso, pero me parece bien importante eso, ¿no? Vos mencionaste la palabra apariencia y de pronto para algunas personas eso puede inducir a una mala interpretación, porque en realidad cuando hablas de apariencia, cuando hablaste ahora de apariencia, a lo que te referías era justamente a que los materiales mostraran en su apariencia lo que verdaderamente son, que no falsearan lo que son, justamente que fueran honestos, esa palabra tan cara a principios del siglo XX. Y yo creo que sí, si hoy lo trajéramos a los acá, lo traemos a conversar con nosotros, creo que uno de los materiales que él más, no sé, miraría con recelo es los materiales artificiales, como los plásticos, que han sido el material comodín. Vos con el plástico hacés desde la muñeca Barbie hasta la carcasa de alguna parte hoy de los automóviles, ¿verdad? Y vos ves el automóvil y mucha gente dice, ay, mirá, esta parte de acá, este metal, y no es metal, es un plástico que imita perfectamente el acabado superficial de un metal, ¿no? Entonces, bueno, eso que no nos vamos a poner en el aspecto económico de por qué se utiliza ese material, tampoco voy a entrar en los efectos negativos que puede tener los derivados del petróleo y la contaminación ambiental, y trabajar con un material que obviamente es un recurso finito y demás, pero desde la mirada de lo tratemos de rescatar la naturaleza propia del material, ¿no? Es decir, no hagamos con el material cuestiones pseudo que imiten o que pretendan hacer como un camaleón que se adapta a cualquier cosa. El de los plásticos es todo un tema, ¿no? Porque si vos pensás en esa honestidad de la que hablábamos de los materiales, podés decir, bueno, mostrás el ladrillo, mostrás la piedra, mostrás la madera, mostrás el hormigón, que fue una tendencia del siglo XX, ¿no? De no disimular la estructura, dejarla vista, que se viera el hormigón gris allí, que se mostrara el molde. Pero con el plástico, ¿qué haces? El plástico parece que no tiene ningún carácter. ¿Cómo mostrás el plástico? No es nada el plástico. Es bastante impresionante. Es todo un desafío que me parece que las reflexiones de Loss justamente permiten enfrentar de alguna manera. Y sí, es así. Yo creo que de los materiales, teniendo una distancia crítica, sin llegar a esta especie de condena moral y rescatar, como vos decís, la innovación. Yo creo que Loss no tenía, para ponerlo en lenguaje contemporáneo, el paradigma de la complejidad. Hoy en día hay una cantidad de variables que están en juego que obviamente para el mundo de Loss no existían. Yo creo que otro tema que puede conectarlos, porque Loss no lo pensó, es lo que tiene que ver con lo que un día vamos a tener que dedicarle una columna con el food design, con el diseño de los alimentos. Porque justamente el diseño de los alimentos, o mirar el alimento, la ingesta de alimento, y la presentación visual del alimento tiene mucho que ver con esto. Porque el alimento tiene un grado de frescura, tiene un grado viste que el alimento como que se marchita, usando una metáfora de la flor. Lo decir bueno, toda esta puesta en escena de los materiales tiene sentido en la medida que cada uno respetemos el lugar que cumple en esta especie de una idea de armonía. Ahí yo creo que hay mucho del pensamiento clásico, de los griegos, de aquella mirada platónica, digamos, de un equilibrio que trasciende. Por supuesto que hoy en el mundo contemporáneo, donde aparecen paradigmas de caos, paradigmas de interrelaciones, de cuestiones conectadas, de tensiones, de difíciles equilibrios, de incertidumbre, bueno, Loss a veces nos cuesta digerirlo, pero bueno, valorémoslo en el contexto donde lo propone, ¿no?
Bueno, estaría bueno, sí, acercarse a los textos de los, aunque tengan alguna mínima dificultad, no por difíciles, sino por, a veces, como vos decías, un poco contradictorios o espasmódicos. Yo creo que, sobre todo, adolecen de ese ímpetu propagandístico que había y que se asocia a las vanguardias del siglo XX. Y también conocer un poco su arquitectura para ver en qué se estaba apoyando, en qué obra, desde qué obra estaba hablando este arquitecto. Bueno, y también me parece que de pronto estaría bueno, porque ya prometiste un par de veces hablar del food design, estaría bueno meterse con ese tema, ¿eh? Hay mucho allí para hablar que no tiene nada que ver con las recetas, no tiene nada que ver con preparar la comida, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver. Sí. Que queda pendiente, pero viste que yo las voy largando así y después las vemos. Hoy quería tratar, que esto también del ornamento hemos hablado varias veces, y sobre todo ver este costado del detalle de los. Sí, es cierto lo que vos decís, hay una cuestión arquitectural que hay que volver a los y verla. Y también quiero retomar una cosa que dijiste al principio que me pareció interesante, cómo fue mutando esta columna, ¿no? Porque eso que todas estas cosas rozan o se vinculan con el patrimonio, con la arquitectura, con algunas cosas que son pequeñas, son otras más pequeñas. Y bueno, y a mí por lo menos me divierte mucho, me hace mucha gracia. Yo sé que es difícil, que es un tipo controvertido, pero bueno, no verlo solamente de ese lado que se ha colocado, que está, por supuesto, altamente endiosado en la cultura arquitectónica, pero también verlo en estos textos intrincados, polémicos, y una especie, yo llamaría, de terrorismo, de exageración verbal, ¿no? A mí esa es la parte que siempre me seduce, porque utiliza como una adjetivación fuerte, ¿viste? Pero bueno, esos eran sus recursos y lo que obviamente le sirvió, porque por algo estamos hablando hoy de los, ¿viste? Del amigo David. ¿Y cuándo es que murió Adolf Loos? En el 30 y algo, en el 36. Otra cosa que es que su vida amorosa es bastante picaresca, digamos, ¿no? Porque además fue acusado de ciertas cosas hoy, diríamos, no muy bien vistas, ¿viste? Vinculado parece que tenía como una, no sé, diría como una vida licenciosa, cierta atracción por los menores de edad, etcétera, ¿no? O sea que, y aparentemente parte de sus patologías vinieron digamos, diríamos, de enfermedades de transmisión sexual no curadas, ¿no? Y bueno, y esta que es su última esposa, ¿verdad? Creo que su seducción se perdió porque, digamos, era judía y termina, por supuesto, víctima del Holocausto, y se ha perdido muchas de sus imágenes fotográficas, pero es bien interesante cómo, digamos, de alguna manera es como un testimonio de ese último Loos. Obviamente tenía una gran admiración, era como casi como el padre intelectual de ella, ¿verdad? Y también la influencia que todo esto ha tenido, digamos, muchos de estos libros o estos papeles se han rescatado de Estados Unidos, ¿verdad? En tratar de rescatar esta... por algo se interesó Loos también por la cultura norteamericana, ¿no? Y él va y, digamos, queda muy sorprendido con la industria americana, también cuando hay un concurso para un diario que está en Chicago, el Chicago, ¿cómo se llamaba? El Chicago Tribune, me parece. El Chicago Tribune, ¿no? Bueno, él plantea en ese concurso un edificio que es como una columna dórica, que por supuesto no propone eso, no se llega a construir, pero por algo lo hace, ¿no? Esa propuesta para un diario norteamericano. E indudablemente es un tipo, yo creo que son de esos que se te escapan por todos lados. Hay un americano, Frampton, que es un gran crítico e historiador de la arquitectura, que lo pone al lugar de Duchamp. Dice que es como el personaje controvertido, que intentó patear el tablero, y bueno, es un poco así, sí, son esos que les encanta patear el tablero y que no tenés un lugar un cajón en la coma para ponerlo, ¿dónde metés a Loos? Y bueno, no sabés dónde clasificar. Genial, Roberto. Nos encontramos entonces a la vuelta de las vacaciones en febrero para seguir con estas columnas de imágenes latentes. ¡Feliz año! Buenísimo, que ande todo bien, ¿eh? Un gusto, saludos, feliz año. Desde las 9 y hasta las 11. Tormenta de cerebros.